El Parque de las Lecciones Eternas. Fernando Villar. Capítulo 3. La resiliencia a través de las pequeñas acciones. ¿Alguna vez has sentido que los cambios que tanto anhelas se te escapan de las manos justo cuando comienzas a ver algo de luz? Daniel, después de sus recientes avances en la gestión de su presupuesto y la creación de un tímido fondo de ahorro, experimentaba una mezcla de esperanza y ansiedad, convencido de que por fin avanzaba en la dirección correcta, pero temiendo que un solo tropiezo bastase para destruir lo construido. Sin embargo, una de las lecciones más poderosas que recibiría en esta etapa no vendría de un éxito rotundo, sino precisamente de un traspié que lo llevaría a descubrir el enorme valor de la resiliencia. Aquel nuevo amanecer tenía un matiz especial. Daniel se levantó con un ligero cosquilleo en el estómago, como el de alguien que empieza a creer que puede cambiar su historia. Llevaba varios días siguiendo las enseñanzas de don Ernesto sobre presupuestos, gastos y la necesaria disciplina para mantener a raya las deudas. Sus apuntes en el cuaderno se habían convertido en una rutina casi sagrada cada mañana y cada noche, una disciplina que no tardó en dar sus primeros frutos. Aunque las cifras seguían siendo precarias, no se sentía tan perdido. Además, había conseguido saldar la deuda más pequeña que arrastraba desde hacía meses, lo cual fue para él una victoria enorme, aunque a simple vista no pareciera cambiar demasiado su situación. Tras arreglarse y dejar a su hermana camino al colegio, Daniel se dirigió al almacén donde trabajaba por días. Su supervisor, un hombre curtido llamado Roberto, lo observó con curiosidad. Había notado ciertos cambios en la actitud de Daniel. Llegaba puntual, lucía más concentrado, e incluso durante los descansos se le veía revisando anotaciones en vez de sumirse en la desgana de antes. «Oye, muchacho», le dijo aquel día mientras tomaban un café, «¿te has metido en algún curso o algo así? Se te ve distinto». Daniel sonrió con cierto pudor. «No exactamente. He estado aprendiendo sobre finanzas personales, intentando ordenar mis cuentas. Encontré un mentor, digamos, y me ha dado bastantes consejos útiles». Roberto asintió con aprobación. No lo conocía en profundidad, pero le bastaba con saber que aquel chico mostraba un aire más positivo y responsable. «Pues sigue en ello. Quién sabe, a lo mejor te conviertes en un empresario de esos que salen de la nada», bromeó el supervisor. «Aunque no te olvides de quienes te vimos fregar estos pasillos cuando nadie más te daba trabajo». El tono era jocoso, pero Daniel captó la simpatía genuina tras las palabras, y así, con una risa ligera que hace poco tiempo no se habría permitido, volvió a las labores de organizar cajas, clasificar pedidos y limpiar la zona de almacenaje. Se sentía distinto, y esa sensación le permitía creer que, aunque el camino fuera complejo, avanzaba paso a paso. Al finalizar el turno, guardó su paga diaria, y con la determinación propia de quien defiende un pequeño tesoro, separó de inmediato un porcentaje para el ahorro, tal como don Ernesto le había enseñado. No importaba que fuese poco, lo relevante era el hábito que estaba forjando. Era consciente de que no todos en su entorno entendían esa lógica. Incluso su madre, al enterarse de que apartaba un porcentaje en lugar de destinar todo de golpe a las necesidades de la casa, lo miró con extrañeza. Pero él se había propuesto demostrarle que, a la larga, esa semilla germinaría. Ya en casa, se encontró con una escena que le produjo un nudo de alegría y preocupación al mismo tiempo. Su hermana, sentada a la mesa, escrutaba unos volantes sobre un concurso de arte para estudiantes de su colegio. La ilusión brillaba en sus ojos, pero Daniel, al ver la cuota de inscripción, se mordió el labio. Aunque no era una cantidad muy alta, cualquier gasto extra generaba tensión. Se acercó a ella con cautela. «¿Te gustaría participar?», preguntó, intentando sonar entusiasta. La joven asintió, con esa pasión pura que irradian quienes persiguen un sueño. «Sí, es importante para mí. Me encantaría presentar mi proyecto de pintura, pero tengo miedo de que no alcance el dinero. Ya sabes, los materiales». Daniel le dio un suave golpecito en el hombro, con más seguridad de la que sentía. «Buscaremos la forma de costearlo. Quizá podamos conseguir lienzos más baratos o pintura en oferta. No te preocupes, ¿sí?». La mirada de su hermana se iluminó, y esa chispa de esperanza bastó para que Daniel sintiera que todo su esfuerzo valía la pena. Sin embargo, por dentro, ya empezaba a hacer cuentas. «Tal vez si recorto algún gasto y compenso con horas extras, lleguemos», pensó.
consciente de que cualquier imprevisto en la salud de su madre podría poner todo en jaque. En medio de esos dilemas, recordó las palabras de don Ernesto acerca de la importancia de celebrar pequeñas victorias y, al mismo tiempo, prever que a veces la vida te haría retroceder un paso por cada dos que avanzaras. Necesitaba ser resiliente, no dejar que una dificultad lo hundiera en el desaliento. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el parque para un nuevo encuentro con don Ernesto, repasó las cosas buenas que habían ocurrido esa semana. Logró aumentar su fondo de ahorro en un porcentaje mayor al habitual. Habló con el supervisor para concertar algunos turnos extra los fines de semana y estaba próximo a liquidar otra pequeña deuda pendiente. Era imperativo que aprendiera a saborear estos logros, por mínimos que fueran, en vez de sumirse en la angustia de lo que aún faltaba por cubrir. Encontró a don Ernesto sentado en la misma banca donde se habían reunido varias veces, con el inconfundible sombrero protegiéndolo del sol. Saludó con familiaridad, y el mentor lo invitó a sentarse, escuchando con atención el recuento de sus últimos avances. Daniel se animó a compartir en detalle el crecimiento de su ahorro, aunque fuera modesto, y la reducción de otra pequeña deuda. «Esas son las semillas de las que te hablé», comentó don Ernesto. «Nunca subestimes el poder de estos pequeños logros, porque son los que van construyendo tu carácter financiero y tu disciplina». Daniel sonrió, sintiéndose orgulloso. De pronto, un viento ligero sacudió las hojas de los árboles, esparciendo un suave olor a flores y a tierra húmeda. El ambiente del parque tenía un toque místico en esas primeras horas de la mañana, y el canto de los pájaros se mezclaba con las voces lejanas de la gente que cruzaba los caminos. «Sin embargo, también he sentido miedos», confesó Daniel. «Hay días en los que me pregunto si estaré dando todo el esfuerzo necesario o si bastará con las estrategias que estoy aplicando». Don Ernesto asintió con comprensión. «Es natural. El camino al cambio está lleno de altibajos. ¿Has pensado en mostrar a alguien más lo que estás aprendiendo? A veces, cuando compartes conocimiento, refuerzas tu propio proceso». La sugerencia dejó pensativo a Daniel. Se acordó de algunos vecinos que también pasaban apuros económicos incluso, de compañeros de trabajo que vivían en un estado constante de inestabilidad. Quizá podría organizar una reunión pequeña, muy informal, en la que contara lo que estaba aplicando y los resultados que había tenido. Si bien se sentía un aprendiz, pensó que la mejor forma de consolidar su aprendizaje sería exponerlo en voz alta. «Parece buena idea», respondió. «Tal vez organice algo el próximo fin de semana, en casa de un amigo, para hablar de presupuestos y deudas. A algunos les vendrá bien, seguro». Don Ernesto lo animó a hacerlo con una sonrisa, recordándole que no necesitaba presentarse como un experto, sino como alguien que está en un proceso real y que desea compartir lo que le ha funcionado. «Solo ten cuidado de no sentirte mal si la asistencia no es la que esperas. A veces, cuando hablamos de finanzas, la gente se asusta o cree que es un tema aburrido. Lo importante es que tú lo intentes y tomes nota de lo que ocurra. De todo se aprende, incluso de los aparentes fracasos». Daniel se despidió con la determinación de poner manos a la obra en esa reunión, dispuesto a experimentar y a darse a sí mismo la oportunidad de avanzar otro escalón en su evolución financiera y personal. Ese mismo día, aprovechó el descanso en el almacén para preparar unos breves apuntes sobre cómo él había iniciado su presupuesto, haciendo hincapié en la transparencia radical al anotar cada gasto y en la disciplina de separar un porcentaje de ahorro, por mínimo que fuera. También incluyó una breve sección acerca de la importancia de reflexionar sobre los hábitos de consumo. Según había aprendido, solo cuando uno identifica sus patrones de compra, puede empezar a transformarlos. Al volver a casa, habló con su hermana y con un amigo del barrio, Carlos, para que le ayudaran a difundir la idea de la reunión. «Será algo muy simple, un par de horas este sábado por la tarde», comentó. «Solo contaré mi experiencia y escucharé cómo les va a ellos». Para su sorpresa, la respuesta fue más entusiasta de lo que imaginaba. Al menos 8 o 9 vecinos confirmaron su interés, y algunos de ellos manifestaron su curiosidad en aprender a controlar sus gastos. Llegó el día señalado, y Daniel se presentó con su cuaderno, unas hojas impresas con ejemplos de presupuestos y algunas ideas de ahorro.
Sentía un ligero temblor en las manos y un nudo en el estómago. No era tímido, pero jamás había hablado en público de un tema tan personal como sus finanzas. Confiaba, eso sí, en que compartir su testimonio podría resultar útil para otros. El encuentro se llevó a cabo en un patio al aire libre, con sillas plegables dispuestas en semicírculo. Algunos niños corrían alrededor, y había un par de perros que, de vez en cuando, interrumpían con sus ladridos. Todo ello creaba un ambiente desenfadado, casi festivo. Entre los asistentes estaban Carlos, la madre de este, una pareja de vecinos de mediana edad, y un par de jóvenes que, al igual que Daniel, vivían de trabajos temporales. Su hermana, con evidente orgullo, se encargaba de acomodar a la gente y ofrecer agua fresca. Daniel empezó hablando de su propia crisis, de cómo el embargo del coche había sido una alarma brutal que lo forzó a buscar ayuda. Explicó quién era don Ernesto y resumió las primeras lecciones aprendidas. La necesidad de un presupuesto realista, el registro meticuloso de gastos y el ahorro como hábito inquebrantable. La mayoría escuchaba con atención, haciendo preguntas breves. Sin embargo, al avanzar, notó que algunos miraban el reloj o se distraían con el teléfono. Su presentación, que había preparado con empeño, no parecía generar en todos el impacto esperado. De hecho, 2 vecinos se marcharon a los pocos minutos alegando compromisos urgentes. Aquello fue un ligero golpe para Daniel. Por un instante, sintió que su voz se quebraba, y que el ambiente se quedaba más vacío de lo que hubiera deseado. Aún así, se repuso y continuó compartiendo su testimonio con los que sí permanecieron. Al final, se armó un pequeño debate en el que varios se abrieron sobre sus problemas con las deudas, la falta de oportunidades laborales y la poca educación financiera que habían recibido. Daniel les mostró su cuaderno y enseñó sus propios números, algo que requirió vulnerabilidad, pero que, a la vez, sirvió de ejemplo para demostrar que no estaba predicando desde la teoría, sino experimentando en carne propia. Cuando la reunión concluyó, 4 personas se quedaron a conversar con él en privado. Les interesaba aprender más, y prometieron llevar un registro de gastos durante las siguientes 2 semanas, para luego intercambiar experiencias. Ver ese nivel de compromiso alegró a Daniel. Sin embargo, no pudo sacudirse la desazón que le había causado la salida anticipada de algunos asistentes y la apatía de otros. Esa noche, al repasar el encuentro en su cuaderno, confesó sentirse confundido. Por un lado, orgulloso de haber dado un paso más en su proceso de compartir el conocimiento. Por otro, decepcionado porque esperaba una acogida mayor, e incluso había fantaseado con la posibilidad de que esa reunión fuera algo así como una chispa de cambio para muchos. Quizá no soy un buen orador. Quizá la gente no toma en serio estos temas. ¿O será que me falta más experiencia? Escribió con honestidad en una de las páginas. Al día siguiente, fue al parque para reunirse con don Ernesto y contarle lo sucedido. El mentor, tras escuchar la historia en detalle, sonrió sin indicios de burla, sino con ese gesto amable con el que solía tranquilizarlo. «Te felicito por atreverte», dijo. «Es normal que algunos muestren indiferencia o incluso desconfianza. Lo importante es que te has lanzado y has aprendido algo en el intento, ¿no es cierto?» Daniel suspiró, sintiendo una ola de alivio al compartir sus miedos. «Sí. Me di cuenta de que no todos están en el mismo punto de necesidad o disposición, y me dolió ver que algunos se marchaban, pero, a la vez, 4 personas se quedaron a hablar conmigo y querían seguir aprendiendo». Exacto. A veces ponemos el foco en lo que salió mal, pero olvidamos los pequeños logros. Te quedas con la imagen de quienes se fueron, cuando hay gente que puede iniciar su propio proceso gracias a lo que les mostraste. Esas palabras resonaron en Daniel, recordándole la importancia de valorar cada avance por pequeño que fuera. Justo ese era el título mental que había dado a esta etapa de su vida. La resiliencia a través de las pequeñas acciones. Don Ernesto, entonces, le compartió una anécdota personal sobre un taller que él mismo había intentado impartir en el pasado, y que resultó un fracaso en asistencia. Sin embargo, con el tiempo, descubrió que las 3 o 4 personas que asistieron hicieron cambios profundos en sus finanzas, y a su vez, se convirtieron en multiplicadores de la enseñanza. A veces, lo que al principio parece un fracaso es una semilla que germina en silencio, comentó.
Por eso, no subestimes la importancia de lo que has hecho. Plantaste ideas en la mente de esas 4 personas, y quién sabe a dónde las llevará la vida. Daniel sintió un hormigueo de alivio en la columna vertebral. Comprendió que el fracaso también podía ser un maestro, enseñándole a ajustar sus estrategias, a no esperar resultados inmediatos y a no depender únicamente de la aprobación externa para validar su proceso. Tal vez la próxima vez pueda preparar algún material más sencillo, o enfocarme en un par de puntos básicos, en lugar de querer abarcar todo de golpe, reflexionó. Y también creo que debería escoger un horario y un lugar más convenientes para todos, no en medio de un sábado ajetreado. Don Ernesto asintió con una ligera sonrisa. Esa es la actitud de quien aprende de cada error. No se trata de culparte, sino de analizar y mejorar. En los días subsiguientes, Daniel siguió encontrándose con algunos de los vecinos que permanecieron hasta el final de la reunión. Intercambiaba consejos con ellos, y cada vez que uno lograba ahorrar un poco o pagar alguna deuda pendiente, se congratulaban mutuamente, impulsando su motivación. De esa forma, la idea de resiliencia a través de pequeñas acciones se iba materializando en su entorno más inmediato. Además, en casa notaba ciertos cambios positivos. Su hermana, al ver la seriedad con la que él manejaba su presupuesto, desarrolló mayor conciencia al pedirle dinero para sus materiales de arte. La madre, aunque preocupada por sus achaques de salud, empezaba a mostrar curiosidad por este proceso de su hijo. Le preguntaba cómo hacía para diferenciar gastos fijos de variables, o qué significaba esa categoría de fondo de emergencia que veía apuntada en el cuaderno de Daniel. Un martes por la tarde, ocurrió algo que sacudió la aparente tranquilidad y puso a prueba la resiliencia de Daniel. Recibió una notificación de la empresa de energía, informándole de un pago atrasado que, si no era cubierto en un plazo de 48 horas, conllevaría al corte del servicio. Se trataba de un recibo más alto de lo normal. Al parecer, el contador había tenido un funcionamiento irregular, y tras una revisión, la compañía le exigía la diferencia. Aquello era un golpe en pleno estómago de su ya frágil presupuesto. Lo primero que sintió fue un cosquilleo de ansiedad que trepaba por su pecho. Con esto, los números no van a cuadrar, se dijo, intentando serenarse. Miró el cuaderno donde, con tanto esmero, había planificado ese mes, y vio cómo el monto pendiente superaba los fondos que tenía disponibles. Por un instante, la desesperación lo llevó a considerar sacar el dinero que llevaba ahorrado con gran sacrificio. Pero recordaba las palabras de don Ernesto. Si rompes tu fondo de emergencia a la primera dificultad no prevista, nunca lo consolidarás. Piensa en alternativas. Con esa idea en mente, decidió buscar soluciones en vez de lamentarse. Habló con Carlos, quien le sugirió ofrecer servicio de limpieza en un local que estaba necesitando cubrir un puesto temporal. También se comunicó con su supervisor para ver la posibilidad de trabajar horas adicionales, aunque fuesen pocas. En paralelo, acudió a la oficina de la empresa de energía para explicar su situación y negociar un posible fraccionamiento de la deuda. Al cabo de un día frenético, consiguió un acuerdo parcial para abonar la mitad del monto y aplazar el resto, siempre y cuando cumpliera un calendario de pagos estricto. Aquello no era la solución más cómoda, pero significaba esquivar el corte inmediato de luz. Daniel consideró que era la mejor jugada. Gracias a su insistencia y a las horas extras que logró pactar, reunió el efectivo para cubrir la primera cuota en 24 horas, salvando así el suministro en su vivienda. Ciertamente, implicaba un sacrificio mayor y suponía un nuevo compromiso en su presupuesto, pero al menos la situación no se había vuelto catastrófica. Cuando todo se hubo calmado, se sentó en la cocina con su cuaderno, dispuesto a reflexionar. Le temblaban un poco las manos al pensar en lo cerca que estuvo de encontrarse en una nueva crisis, pero al hojear las páginas donde tenía sus registros, notó que si no hubiera fortalecido el hábito de apartar dinero, si no hubiera cultivado la disciplina de analizar sus gastos e ingresos, aquella pequeña tormenta lo habría derribado por completo. Ahora, en cambio, aunque quedaba con un plan de pagos ajustado, mantenía la determinación de no renunciar al ahorro por entero, y de buscar, en la creatividad y en el diálogo con su entorno, las salidas a los obstáculos. Esa vivencia reafirmó en su mente el concepto de la resiliencia que don Ernesto tanto había defendido. La capacidad de resistir los embates y adaptarse a los cambios sin perder la dirección.
A veces, la vida no te permite dar grandes saltos hacia adelante, pero sí te da margen para no retroceder, siempre y cuando tengas la voluntad de retomar la iniciativa. Fiel a esa nueva filosofía, Daniel decidió acercarse a don Ernesto al día siguiente y contarle el desenlace del problema con la compañía de energía. Esperaba una reprimenda por no tener todavía un fondo de emergencia sólido, pero en cambio recibió una felicitación sincera. ¿Ves lo que te decía?, comentó el mentor. Antes, habrías lidiado con esto desde la rabia o la resignación absoluta. Hoy, en cambio, buscaste soluciones, negociaste, asumiste responsabilidad y saliste con un plan. Eso es construir resiliencia. Daniel sintió un calor agradable en el pecho, un orgullo que no recordaba haber sentido antes. El orgullo de estar haciéndose cargo de su propia vida. Tomó aire y miró alrededor. El parque, con sus árboles altos y bancos de madera, parecía ser testigo silencioso de su transformación. De repente, notó a lo lejos un niño que perseguía una pelota con risas despreocupadas. Con un ligero escalofrío, se preguntó si, de haber aprendido todo esto cuando tenía esa edad, su camino habría sido menos tortuoso. Sin embargo, comprendió que cada quien encuentra sus enseñanzas en el momento en que está preparado para ellas. Pasados unos días, la hermana de Daniel regresó de la escuela con la noticia de que el concurso de arte ya tenía fecha definitiva. Emocionada, le mostró los avances de su pintura. Un paisaje repleto de colores vibrantes y siluetas estilizadas. Daniel se conmovió al verla tan entregada a su talento. Por un instante, pensó en la turbulencia que acababa de afrontar con la factura de la luz y en todos los gastos que seguía teniendo, pero se reafirmó en la promesa de ayudarla a participar. Se puso manos a la obra para buscar descuentos en materiales, llamó a un par de contactos y finalmente consiguió unas pinturas en oferta que, aunque no eran de la mejor marca, servirían para la ocasión. Entre esos pequeños triunfos personales y los contratiempos que amenazaban con romper su frágil equilibrio, Daniel comprendió que la resiliencia no era una meta fija, sino un proceso continuo de adaptación. Cada paso que daba le resultaba más sencillo cuando recordaba sus pequeñas victorias y las lecciones que extraía de cada error. El fracaso, lejos de ser un motivo para rendirse, se convertía en un indicador de qué aspectos había que perfeccionar. De dónde podía encontrar la motivación para seguir adelante, y cómo podía convertirse él mismo en inspiración para otros que, como él, luchaban por respirar en medio de ahogos financieros. Las siguientes semanas consolidaron la idea de que, a pesar de las adversidades, cada logro, por minúsculo que pareciera, tenía un poder transformador. Daniel lo vio reflejado en los comentarios de los vecinos que asistieron a su reunión, quienes empezaban a compartir sus propios avances. Un vecino había conseguido vender ropa que no usaba para amortizar una deuda. Otro había aprendido a preparar comidas más económicas sin sacrificar la calidad. Y una señora mayor se animó a pedirle ayuda a su familia para entender mejor los pagos bancarios que le llegaban por correo. Si bien no todos avanzaban al mismo ritmo ni con idéntico entusiasmo, cada testimonio reforzaba en Daniel la certeza de que, muchas veces, los cambios más profundos nacen de las acciones más pequeñas, y que en la repetición de esas acciones diarias se esconde el verdadero germen de una transformación duradera. Para él, la palabra resiliencia dejó de ser un término abstracto para convertirse en la forma de sobrellevar cada uno de sus retos. Se volvió un hábito mental. Ante cada contratiempo, preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y cuál es el siguiente paso constructivo que puedo dar? La madre de Daniel, siguiendo su proceso de salud, tuvo días de mejora y días de recaídas. En uno de esos días complicados, él la acompañó al médico, temiendo que los gastos se multiplicaran otra vez. Sin embargo, con la lección del recibo de la luz muy presente, habló con el centro de salud para programar un plan de pagos mensuales en caso de que surgieran procedimientos costosos. Agradecido, el personal le explicó que no era algo habitual, pero que, al ver su disposición, lo contemplarían. Fue una victoria importante, pues aseguraba la atención de su madre sin generar una deuda insostenible de golpe. Al llegar esa noche a casa, exhausto pero con la tranquilidad de haber resuelto el asunto, Daniel reflexionó sobre lo lejos que estaba la versión de sí mismo que no llevaba un control de gastos, que vivía al día,
y que se agobiaba sin plan alguno. Ahora, aunque seguía en una situación económica muy ajustada, contaba con estrategias y la determinación de ponerlas en práctica. Reafirmó en su cuaderno la frase que don Ernesto le había obsequiado en su última charla. El fracaso enseña a quien está dispuesto a aprender, y la resiliencia es el puente entre lo que deseas y lo que consigues. Así, con el corazón un poco más en calma, se durmió sin esa losa de desesperanza que tanto tiempo le había oprimido el pecho. Estaba aprendiendo, a base de pequeños fracasos y conquistas, a pararse más erguido ante la vida. Ya no se sentía esa víctima del destino que se quejaba sin rumbo. Tampoco se creía un gurú de las finanzas, simplemente transitaba un camino de acción constante. Y, en ese caminar, descubrió que la resiliencia tenía un rostro humano. Se manifestaba en la sonrisa con que su hermana pintaba un lienzo a pesar de la precariedad de su entorno, en el coraje de su madre para enfrentar otra cita médica, en los vecinos que seguían registrando sus gastos y compartiendo avances tras la reunión, y en los turnos extras que, aunque cansados, le permitían mantener su presupuesto a flote. En cada uno de esos actos sencillos, algunos casi imperceptibles para los extraños, palpitaba la fortaleza de un cambio auténtico. Con el paso de los días, Daniel comenzó a sentir que, después de la tormenta, siempre asomaba un rayo de sol, y que si se mantenía firme en sus principios, cada caída sería menos dolorosa, y cada paso adelante más firme. Había comprendido que no se trataba de ir deprisa, sino de no rendirse, de celebrar cada pequeña mejora y de aprender de cada caída. En el horizonte se perfilaban nuevos desafíos, el reto de encontrar un empleo más estable, la necesidad de ampliar su conocimiento en temas de ahorro e inversión, y la intención de organizar otro encuentro con vecinos y amigos, esta vez con una planificación más cuidada. Sin embargo, frente a todo ello, Daniel se sentía cada vez menos intimidado. Guardaba en su interior una llama de esperanza, alimentada por la conciencia de que el fracaso puede ser el inicio de un nuevo capítulo, de que las pequeñas acciones sostenidas en el tiempo construyen cimientos más duraderos que cualquier intento desesperado por encontrar soluciones mágicas. Al despedirnos de este capítulo de su historia, podemos imaginar a Daniel cerrando su cuaderno una vez más, con el bolígrafo marcando la página del día. Sus últimas líneas quizá resumen el espíritu de lo que vive. Cada mañana es una invitación a seguir creciendo. Hoy celebré un pequeño logro. Mañana afrontaré un tropiezo. Y así, con paciencia y disciplina, labraré una senda que me acerque a la libertad que tanto ansío. La resiliencia, en su esencia, no es otra cosa que la fuerza de levantarse y seguir, no una vez, sino tantas como sea necesario. Para Daniel, ese principio se convirtió en su escudo en la batalla diaria contra las deudas, los imprevistos y las dudas internas. Un escudo hecho de pequeñas victorias, fracasos superados y la certeza de que, sumadas, esas acciones mínimas pueden desencadenar el gran cambio que su vida necesitaba.